Graciela del CONALEP 252 de Orizaba. En la primera sesión tuviste la oportunidad de hacer un recorrido con la maestra Adriana para conocer un poco más acerca de los tipos de textos. Hoy quiero comentarte que en esta sesión descubriremos que las palabras son un misterio que debemos resolver, ya que su uso correcto le aporta claridad a la comunicación, evita malos entendidos y permite que comprendas mejor un tema. Por eso es importante que conozcamos un poco más sobre ella. ¡Comenzamos! Iniciamos la sesión 2. Recuerda que para trabajar necesitarás tu manual del estudiante de la competencia lectora, tu guía de estudio y como herramienta adicional, la plataforma de fortalecimiento de los aprendizajes. Recuerda que las ligas las puedes encontrar en tu manual del estudiante de la competencia lectora. Además, para resolver este misterio en torno a las palabras, se ha llamado al detective Conan Lepp para ayudarnos a resolver algunas pistas que nos conduzcan al aprendizaje de los siguientes temas. Primero, hablaremos de los sinónimos y los antónimos. Posteriormente, conoceremos un poco acerca de la paráfrasis y sus dos tipos, mecánica y constructiva. Finalmente, hablaremos de las categorías gramaticales. Conoceremos un poco acerca de los verbos, sustantivos, adjetivos, artículos, preposiciones y conjunciones. Vamos a revisar cuál es el caso. La maestra estaba en el salón de clases cuando de repente gritó: ¿Dónde está mi alhaja? No encuentro mi alhaja. La he perdido. Todos los estudiantes se apresuraron a buscar el objeto. Al no poderlo encontrar, el director del plantel llamó al detective Conan Lepp para investigar el extraño caso relacionado con la desaparición de la alhaja. Al llegar, la maestra le explicó lo que había sucedido. «Detective, he perdido mi alhaja». El detective, un poco confundido, le preguntó a la maestra: «¿Qué es una alhaja? ¿Me lo podrías explicar con otra palabra?» «Claro», dijo la maestra, «utilizaré un sinónimo». ¿Un sinónimo?, cuestionó el detective y se dispuso a escuchar con atención. Veamos el siguiente video. Sinónimos. ¿Qué son y para qué sirven? La Real Academia Española nos dice que un sinónimo es dicho de una palabra o de una expresión que, respecto a otra, tiene el mismo significado o muy parecido, como la palabra empezar y la palabra comenzar. Esto quiere decir que los sinónimos son las palabras que se escriben de diferente forma, más sus significados son similares o idénticos, produciendo un fenómeno a que conocemos como sinonimia. Un ejemplo sencillo sería el de unos lentes. A los lentes también se les puede denominar gafas, pero al mismo tiempo se le puede decir también anteojos. He aquí una nota importante. Los sinónimos los puedes encontrar en pares o más, como por ejemplo acabamos de ver con la palabra lentes. Lentes, anteojos, etcétera, etcétera. Otro punto importante a recordar es que no todas las palabras tienen sinónimos. Existen palabras que tienen significados tan determinados, tan delimitados, que no cuentan con otras palabras que puedan describirlas. Como nota final tenemos que las palabras que expresan sentimientos, emociones, conceptos abstractos, es decir, que no están del todo delimitados, suelen tener muchos sinónimos. Por ejemplo, el amor y otro tipo de emociones. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los sinónimos? Los sinónimos nos son sumamente atractivos y útiles al momento de redactar. Nos permiten darle algo de vida y brillo a nuestros textos. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo sobre una temática, puede ocurrir que una palabra sea muy recurrente o que pensemos que lo adecuado sea usarla varias veces. Por lo tanto, si utilizamos los sinónimos, evitaremos repetir una y otra vez la misma palabra, y de esta forma nuestro texto no se volverá tedioso o poco atractivo para los lectores. Permíteme darte un ejemplo práctico de lo que estoy tratando de decirte. Escucha con atención. Esto es lo que no debes hacer al momento de redactar un texto. Antonieta adoraba su casa. La mayoría de la gente le decía que su casa era la mejor casa de toda la cuadra. Orgullosa porque su casa fuese tan apreciada en la comunidad, decidió que pintaría un cuadro de la casa para donarlo al museo local. ¿Escuchaste?
El repetir una y otra vez la misma palabra genera cacofonía, es decir, un sonido molesto, algo que no suena bien. Ahora, escucha cómo queda el texto si utilizamos los sinónimos. Antonieta adoraba su casa. La mayoría de la gente le decía que su hogar era la mejor morada de toda la cuadra. Orgullosa porque su vivienda fuese tan apreciada en la comunidad, decidió que pintaría un cuadro de la residencia para donarlo al museo local. ¿Ves que no es lo mismo y no es igual? Intenta hacer esto en tus textos y verás cómo mejoran tus habilidades de escritor. Como pudiste observar, los sinónimos son aquellas palabras que significan lo mismo, pero se escriben de forma diferente y sirven para evitar repeticiones de palabras en un texto. Por ejemplo, el sinónimo de fácil es sencillo. Por su parte, los antónimos son las palabras que expresan significados contrarios. Por ejemplo, el antónimo de caliente es frío. Ahora entiendo, dijo el detective, lo que tú perdiste es una joya. Si lo analizamos, alhaja es sinónimo de joya. En ese momento, el detective encontró una pista en un papel pequeño tirado junto al escritorio. El papel decía lo siguiente: para poder encontrar el lugar donde la joya ha de estar, las siguientes preguntas debes contestar y la siguiente pista está ubicada en el primer lugar. ¡Empezamos! Iniciemos con las preguntas. La primera, sinónimo de estante. Nuestras opciones son silla, anaquel y mesa. Toma unos minutos para pensar. ¿Cuál es el sinónimo de estante? Muy bien, la respuesta es el inciso B, anaquel. La pregunta número 2, sinónimo de dócil. Nuestras opciones, huraño, amable y avisado. ¿Cuál es el sinónimo de dócil? Correcto, el sinónimo de dócil es huraño. Vamos con la pregunta 3. Sinónimo de transparente. Nuestras opciones, limpio, báculo y diáfano. Muy bien, la respuesta correcta es diáfano. Última pregunta, sinónimo de persuadir. Nuestras opciones, convencer, robar y dádiva. Acertaste una vez más. Muy bien, chicos, pudimos resolver la primera pista. De acuerdo con la pista, el detective inmediatamente se dirigió al anaquel y encontró escrito lo siguiente:
En la página 19 de tu manual del estudiante de competencia lectora, el crucigrama de antónimos debes resolver para que la siguiente pista puedas entender. El lugar a buscar es el contrapuesto a guardar, donde los objetos que no usas vas a tirar. Vamos a resolver el crucigrama. Para resolver nuestro crucigrama, primero iniciaremos con las líneas horizontales. Número 1. Contrapuesto a silencio. Las letras que están entre paréntesis indican la primera letra de la palabra. Contrapuesto o antónimo de silencio. Correcto, contrapuesto de silencio es ruido. La siguiente. Contrario a presencia inicia con A. Número 5, horizontal. Correcto, el contrario de presencia es ausencia. Número 7, horizontal. Adverso o antónimo de retumbar, inicia con S. Muy bien, el antónimo de retumbar es silenciar. Número 9, horizontal. Opuesto de libertad, inicia con E. Muy bien, el antónimo de libertad es encerrar. Último horizontal, contrapuesto a honor, inicia con D. Muy bien, el antónimo a honor es deshonra. Vamos ahora con las líneas verticales. Recuerda que este ejercicio lo puedes encontrar en tu manual del estudiante. Primera línea vertical, contrario a sencillo, inicia con D, número 2. Correcto, antónimo de sencillo es difícil. Número 3, vertical, antagónico de hablar, inicia con C.
Muy bien, el antónimo de hablar es callar. Número 4, vertical, contrapuesto a guardadas, inicia con D y es el número 4. Excelente. El antónimo de guardadas es desechadas. Y ahí está nuestra pista. Número 6. Línea vertical. Opuesto a olvido, inicia con R. Muy bien, el antónimo de olvido es recuerdo. Finalmente, número 8 vertical, antagónico a vivir. Inicia con M. Excelente. El antónimo de vivir es morir. De acuerdo con la pista, todos se dirigieron inmediatamente al bote de basura. En él encontraron un pequeño texto de la sesión 4 del Manual del Estudiante de la página 22 con unas palabras resaltadas que al parecer eran la siguiente pista. El texto decía lo siguiente: la defensora exhortó a visualizar maneras protegidas para que las niñas, niños y adolescentes disfruten del aire libre, protegidos y respetando la sana distancia, para que vuelvan a correr y a jugar e incluso programar pequeñas reuniones con sus mejores amigos. Explicó que, en materia de educación, resentirán una de las mayores crisis, solo después de la posguerra. Además de que en México ya incrementó la brecha de desigualdad para quienes ya cargaban con un rezago en materia de infraestructura, programas y recursos para el aprendizaje. Los estudiantes no comprendieron el significado del texto y le pidieron a la maestra que les parafraseara la información. Muy confundido, el detective expresó: ¿parafrasear? ¿Qué significa parafrasear? Si vemos el siguiente video, lo podrá entender mejor, dijo la maestra. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre la paráfrasis, así que pon mucha atención. La paráfrasis es un discurso o un texto que pretende explicar y ampliar una información, con el objetivo de hacer que los datos se vuelvan más fáciles de entender y asimilar por el receptor. Esto quiere decir que la paráfrasis es la explicación o interpretación personal sobre un texto. Normalmente se utiliza un lenguaje más sencillo en relación al texto original. Las paráfrasis sirven para hacer un texto más simple, para mejorar la comprensión. Aparte de que es un buen método de estudio y permite identificar las ideas principales de un texto. Existen dos tipos de paráfrasis y aquí te las voy a explicar. Paráfrasis mecánica. Consiste en cambiar por sinónimos o frases las expresiones que aparecen en un texto. Paráfrasis constructiva. Es volver a elaborar un enunciado o un texto dando origen a otro, pero esta vez con características muy diferentes, pero conserva el mismo significado y sentido. Para poder llevar a cabo una paráfrasis te voy a mencionar 4 sencillos pasos. Número 1. Realiza una lectura general del texto. Eso te dará una noción de lo que trata el tema. Número 2. Realiza una selección de ideas principales.
Después de haber leído el texto, selecciona cuáles son las ideas principales y cuáles son las secundarias para respetar el orden de lo que vas a sustituir. Número 3. Subraya palabras. Cuando no entiendas una palabra o una frase, es importante que la identifiques a través del subrayado. Así buscas luego el significado de la palabra y ves si puedes sustituirla con un sinónimo. Número 4. Reestructuración del párrafo. Una vez leído el tema, sacado las ideas principales y haber subrayado las palabras que no entendías, es el momento de que le des el enfoque particular a tu paráfrasis. Esto quiere decir que vas a explicar con tus propias palabras el tema que estás viendo. Observar, paráfrasis, viene del latín para, que significa cercano a o parecido a, y frasis, que significa frase o texto. Es decir, que la paráfrasis significa cercano o parecido al texto original. Es explicar con nuestras propias palabras el texto o concepto sometido a estudio, y lo encontramos en dos tipos de paráfrasis: la paráfrasis mecánica y la constructiva. La mecánica consiste en cambiar algunas palabras del texto original por sinónimos, conservando la sintaxis o estructura original del texto. Y la constructiva, que consiste en expresar la idea original, pero reconstruyendo la estructura del texto. Para que nos quede más claro, veamos un ejemplo. Si nuestro texto original fuera: el carro colorado salió de la carretera y cayó al barranco, iniciamos con nuestra paráfrasis mecánica. Recuerden que consiste en cambiar o sustituir algunas palabras por sinónimos. Nos quedaría de la siguiente forma: el automóvil rojo perdió el control y se fue al precipicio. Observen las palabras resaltadas. Sustituimos automóvil por carro y rojo por colorado. Pero el texto original no cambió su sentido. En el caso de la paráfrasis constructiva, recuerden que es modificar la estructura, pero sin perder de vista el texto original. Quedaría de la siguiente forma: fue entonces cuando el conductor del vehículo rojo perdió el control al intentar evadir al peatón que cruzó intempestivamente y se fue al abismo. Ahí tenemos nuestros dos ejemplos: paráfrasis mecánica y constructiva. Ahora entiendo. Entonces, parafraseando, podremos entender mejor el texto y buscar la siguiente pista. Recordemos el texto original. La defensora exhortó a visualizar maneras protegidas para que las niñas, niños y adolescentes disfruten del aire libre, protegidos y respetando la sana distancia, para que vuelvan a correr y a jugar, e incluso programar pequeñas reuniones con sus mejores amigos. Explicó que, en materia de educación, resentirán una de las mayores crisis, solo después de la posguerra, además de que en México ya incrementó la brecha de desigualdad para quienes ya cargaban con un rezago en materia de infraestructura, programas y recursos para el aprendizaje. Si parafraseamos este texto, nos quedaría de la siguiente forma: se busca promover medidas de integración social entre niños y jóvenes de manera protegida y de sana distancia, para mitigar la brecha social y educativa que se agudizó debido a la pandemia. Y la pista nos lleva a buscar entre los jóvenes. El detective se detuvo a pensar un momento y, al unir las palabras resaltadas, se dio cuenta que debía dirigirse a la biblioteca, en donde los jóvenes estaban reunidos para buscar la siguiente pista. Al llegar a la biblioteca, un grupo de jóvenes tenía en su mano otro papel que decía: en un cajón de la dirección, una oración debes formar y la combinación de palabras la clave será. Para ello, debes considerar la siguiente estructura gramatical, ordenando estas palabras: artículo, adjetivo, sustantivo, verbo, preposición, artículo y adverbio. Las palabras a ordenar son gran, dirección, la, en, clave, la
y está. Busquemos cómo darle estructura a esta oración. El detective pensó, esto está muy confuso, ¿me podrían explicar? La maestra inmediatamente le respondió, en el bachillerato necesitamos conocer y utilizar correctamente la gramática, porque esto nos permitirá producir textos orales o escritos que se requieran para mostrar nuestros logros de aprendizaje en cualquier materia. Para ello, agrupamos todas las palabras distribuidas por clases. Estas clases son sustantivos o nombres, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones, conjunciones y artículos. Y como ya vimos, es importante identificar estas categorías y usarlas adecuadamente para dar un sentido al texto. Pero no hablemos más. Veamos el siguiente video. ¿Sabías que cuando hablas con tus amigos usas muchos tipos de palabras? Si quieres expresarte bien, sigue mirando. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante, las clases de palabras. Por ejemplo, si digo, hoy Carla obtuvo buenas notas, estoy usando 5 palabras, pero no son iguales entre sí. Carla es un sustantivo, en cambio, obtuvo es un verbo. Hoy modifica el verbo, da alguna condición con respecto a su realización. Por eso podemos decir que es un adverbio. ¿Me siguen? ¡Sí! Teníamos en nuestra oración otras palabras, como notas, que también es sustantivo, y está modificado por buenas, que es una característica de las notas, es un adjetivo. Hasta ahora recordamos a los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Nos falta una clase más. Pongamos como ejemplo la oración. Ahora Michael compra caramelos de manzana verde. ¿Alguno se anima a clasificar las palabras? Michael es mi nombre, o un nombre, es decir, un sustantivo. El verbo es compra. Caramelos y manzana son sustantivos. Verde es una característica de la manzana, así que debería ser adjetivo. Y ahora es una circunstancia en la que sucede el verbo, es decir, un adverbio. Excelente, Michael, pero nos falta una palabra. De. Esa es una preposición. Relaciona algunas palabras con otras de una manera muy especial. La clase de palabra indica cómo se relaciona esta palabra con otra. El verbo indica si hay o no sujeto y si va a ser singular o plural y en qué persona va a estar. El sustantivo necesita que los adjetivos, que son sus modificadores, concuerden en género y un número, es decir, si van a ser femeninos, masculinos, singulares o plurales. No podemos hablar, por ejemplo, de manzana verdes. Esto es así porque ella encabeza construcciones y las puede subordinar a otras palabras. Por ejemplo, manzana verde es el sabor de los caramelos. Esa construcción habla de ellos y la relación se da por medio de una preposición, de. No sabes lo que pasó el otro día en el cumpleaños del tío Pedro. Jugamos a Dígalo sin hablar y me tocó adivinar la película que representaba a mamá, una que se llama Duro de matar. Duro y matar la saqué enseguida, pero con la mímica de la palabra de me hacía un gesto con la mano como una letra C o como si estuviera pidiendo un café. Imposible que lo adivinara. El abuelo me dijo que ese símbolo que hacía mamá con la mano significaba preposición, así que debería saberlas todas para adivinar y ganar la próxima vez que juguemos. ¿Son muchas? No, las preposiciones, a diferencia de sustantivos, adjetivos y verbos, forman una lista limitada. Con un pequeño esfuerzo, la aprenderás de memoria y seguro ganarás. ¿Listo? Allí van. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Y ya sé lo que es una preposición. ¿Las repetimos juntos? ¡Qué bien! Como pudimos observar, todas las palabras que utiliza nuestro lenguaje se clasifican en dos grandes clases, palabras variables y palabras invariables. Veamos qué quiere decir esto.
Las palabras variables son aquellas que se modifican porque presentan género, masculino o femenino, número, singular o plural, persona, tiempo y modo. Estas palabras son los sustantivos o nombres, pronombres, determinantes, adjetivos y verbos. Dentro de las palabras invariables, podemos decir que solo tienen una forma y no sufren ningún tipo de cambio. Entre estas palabras se encuentran los adverbios, las conjunciones, las preposiciones y las interjecciones. Iniciamos con los sustantivos. Los sustantivos son una parte importante de la oración, ya que corresponde al núcleo del sujeto, y son las palabras que nombran personas, cosas, ideas o sentimientos. Son aquellas palabras que acompañan al nombre o sustantivo. Entre los artículos tenemos el, la, los, las y lo. Veámoslo con un ejemplo. Nuestro sustantivo en esta oración es perro. El perro se acercó a mí. Identificamos nuestro sustantivo e inmediatamente vemos que la palabra el acompaña al sustantivo para determinarlo. ¿Qué es lo que determina el artículo? En este caso, el género y el número. Perro es un sustantivo masculino singular. Por lo tanto, el determinante que le corresponde es el. Los adjetivos son aquellas palabras que acompañan también al sustantivo, pero a diferencia del artículo, los adjetivos lo utilizan para calificarlo, nombran algunas de sus cualidades, estados u origen. Tomemos como ejemplo la oración anterior. El perro se acercó a mí. Si yo quiero agregar una cualidad, puedo decir, el perro café se acercó a mí. La palabra café es un adjetivo que califica al sustantivo y nombra alguna cualidad, en este caso, el color del perro. El verbo es una palabra que expresa una acción o también un estado, por ejemplo, un estado del tiempo. Ejemplos de verbos podrían ser estudiar, jugar, aprender, compartir, comer, entre otros. Si tomamos como ejemplo nuestra oración, el perro se acercó a mí. ¿Cuál es la acción que está desarrollando el perro? Acercarse a mí. Si lo hace en este momento, si lo hace ahora, decimos que es tiempo presente. El perro se acerca a mí. Si la acción que ejecuta el perro se realiza antes, entonces decimos que está en tiempo pretérito o pasado. El perro se acercó a mí. Pero si la acción se desarrolla después, decimos que está en tiempo futuro. Y entonces la oración quedaría, el perro se acercará a mí. Los adverbios
son palabras que expresan una circunstancia, ya sea de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación o de duda. Veamos nuestro ejemplo. El perro se acercó a mí. ¿Qué tanto se acercó a mí? ¿Cómo se acercó? Para expresar esa circunstancia están los adverbios. En esta oración tenemos dos adverbios. Muy, que sería un adverbio de cantidad, nos indica qué tanto se acercó el perro. Y la palabra despacio, que sería un adverbio de modo. ¿Cómo se acercó el perro a mí? Despacio. Las preposiciones son palabras que nos sirven para enlazar a otras palabras. ¿Cuáles son las preposiciones? Recuérdalo muy bien. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, mediante y durante. Son palabras invariables. ¿Por qué? Porque no hay un cambio ni una modificación en género, ni en número, ni de ningún otro tipo. Veamos el ejemplo. El perro se acercó a mí. La preposición a está enlazando al verbo y al pronombre. Finalmente, las conjunciones sirven para unir palabras, pero también partes de una oración o dos o más oraciones. Algunos ejemplos de conjunciones son y, ni, más, pero, sino, mientras que, o, ya, porque, como, ya que, sí, que, así que, pues, por lo tanto, entre otras más. Revisemos la oración. El perro se acercó a mí. Tengo una oración. Y movió su cola. La conjunción me sirve para unir dos oraciones simples. Al ordenar la pista, tenemos: la gran clave está en la dirección. Muy bien, entonces vamos a la dirección a buscar la siguiente pista, dijo el detective. Al llegar a la dirección, sobre el escritorio del director encontraron una caja con un candado y una combinación de números que debían probar para abrirla y poder encontrar la última pista. Muy bien, intentemos una combinación para abrir la caja. Genial, empezaremos con unos números. Iniciamos con el 7. Son aquellas palabras que expresan acciones o estados. Estamos hablando de qué tipo de palabras: adverbios, artículos, sustantivos o verbos. Muy bien, son los verbos. Vamos con el número 9. Son las palabras que nombran a personas, animales, objetos, ideas o sentimientos. ¿Qué palabras son? ¿Los sustantivos, los verbos, los adjetivos o los adverbios?
Muy bien, son los sustantivos. Número 14. En la oración, el libro viejo fue restaurado. ¿Cuál es el adjetivo de la oración? ¿Libro? ¿Fue? ¿Viejo o restaurado? La respuesta es viejo. Y el último número es un ejemplo de sustantivo común. Firulais, Francia, Mariana o manzana. Recuerda que los sustantivos comunes tienen algunas características importantes a considerar en su forma de escritura. ¿Cuál será la respuesta correcta? Correcto, es manzana. Muy bien, chicos, pudimos abrir la caja. Al abrir la caja, la joya estaba ahí junto a una nota que decía: al limpiar el salón, vi la joya que estaba tirada y la llevé a la dirección. Atentamente, el conserje. Muy bien, chicos, el caso se resolvió y todos aprendimos. Buen trabajo. Espero que esta historia de aprendizaje te haya gustado mucho y que los temas que desarrollamos te sirvan para poder responder las actividades de tu manual de competencia lectora. El día de mañana trabajarás la sesión 3 con la maestra María Isabel Rodríguez Alonso. ¡Hasta la próxima!